Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llamaba Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces nos encontramos en el ministerio, en nuestros apostolados, personas que están enseñando sobre la palabra de Dios, y muchas veces hay discusiones o gente que pretende saber que conoce, y a veces dicen algunas cosas que no vienen a ser verdad, pues. Y esto puede ocurrir en todos los lugares. No hablo nada más de los hermanos separados que tienen una manera de interpretar diferente, distinta a lo que la iglesia nos enseña. Pero también dentro de la iglesia puede ocurrir. Un día se me acercaba alguien y me dice: padre, miren lo que se está diciendo, ¿usted qué piensa? Y los veía con miedo, con terror. Y yo siempre les decía: ¿qué es lo que dice Jesús? Vamos a escuchar la escritura. Y ya cuando fuimos, le dije: no me hagas caso a mí, no porque te lo diga otra persona. Cuando tengas dudas, siempre, o pregunta a la persona correcta que te va a llevar a entender lo que quiere decir la palabra de Dios, o ve siempre a Jesús. Mira a Jesús. Jesús, que Él nos dice, es el camino, es la verdad, es la vida. Sabemos que Jesús es el Mesías. Jesús es el que viene de parte del Padre a enseñarnos el camino de la vida. Hoy, ¿qué nos presenta el Evangelio de Marcos? Jesús que está enseñando, Jesús que va en medio de la gente, va al templo. Ya hemos visto en los días pasados cómo los fariseos, los escribas, los ancianos le hacen preguntas. Algunas preguntas eran para que Jesús cayera en una trampa, cauciosas. En otros momentos había otros fariseos o escribas que realmente querían aprender, querían saber. Hoy Jesús vemos que está enseñando, y hoy toma un tema que quizás no es para crecer más en la oración, en la contemplación. No, es un tema de entender quién es Jesús mismo. ¿Sí? Porque a veces nos perdemos nosotros en discusiones sin saber, sin conocer, o pretendemos saber. Y hoy Jesús ve esta controversia que existe ya en los fariseos, en los escribas. Algunos ya comienzan a reconocer a Jesús, que es el Mesías, pero algunos ya comienzan en el grupo de fariseos, escribas, ya empiezan a decir: ¿cómo es posible que este carpintero, hijo de carpintero, vaya a ser el Mesías? No. Y por eso había la afirmación: el Mesías es el hijo de David. Y aquí Jesús aclara ese término. Primero tenemos que entender, era un título que se daba: Jesús, hijo de David. ¿Se acuerdan? Un ciego que gritaba y le decía, pero era un término para
reafirmar que el Mesías tenía que venir de la descendencia del rey David, no que era un hijo, ¿sí? Aquí ya sabíamos que José, el papá adoptivo de Jesús, pues él venía de la familia de David. Era para cumplirse una profecía, pero nunca se decía que iba a ser nacido de un hijo de David o de la sangre de David. Era una manera de manifestar que el Mesías viene de Dios. El Mesías es Dios, Dios con nosotros, el Emmanuel. Ellos ya empezaban a ver que Jesús pues tenía esas manifestaciones porque hacía milagros, hablaba con autoridad, y nunca había ido a una escuela rabínica que le enseñaran eso. Jesús lo aprendía y lo sabía, y lo que él decía hablaba con autoridad. Hoy escuchamos que la gente lo escuchaba con agrado, con mucho agrado. Y hoy pone un tema que se había hecho un poquito controversia, y aquí Jesús hace la pregunta para enseñarles a entender el verdadero mensaje de la Escritura. Y aquí les dijo: a ver, vamos a ver, ustedes que dicen que el Mesías es hijo de David, literalmente, están tomando literal. Aquí Jesús les dice: bueno, vamos a entender la Escritura, vamos a entenderla. Y esto es lo que pasa con algunas personas el día de hoy, hoy en día, que tratan de interpretar a su manera, a su forma, y no. Aquí Jesús conoce la Escritura, conoce el mensaje, porque es Dios mismo que ha manifestado y clarifica. Dice: a ver, aquí David no le llama al Mesías mi hijo, hijo mío. ¿Qué le llama? Dice: lleno del Espíritu Santo. David hace una expresión, dice: el Señor a mi Señor, a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies. El mismo David llama al Mesías Señor, Señor. No le hubiera llamado, si era su hijo, le hubiera dicho: hijo mío, tú eres el Mesías. No, es mi Señor. El mismo David reconoce que el Mesías es Dios mismo que viene, ¿sí? Que no es su hijo, que él lo tiene con alguna de sus esposas, no. Y bueno, esto lo clarifica Jesús, y se ve la sabiduría que tenía y lo que enseñaba a la gente, a la muchedumbre. Pues yo hoy los invito a todos ustedes a realmente, cuando leamos las Escrituras, yo creo que el magisterio de la iglesia nos enseña cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué es lo que nos quiere decir. Primera recomendación, yo siempre les digo: vayan a ver qué me dice Jesús, qué me está diciendo Él realmente, porque hay algunas personas que quizás quieran manejar el pasaje a su forma, y por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras, estudiarlas porque lo dice, dónde lo dijo, de qué manera lo dijo, cómo está escrito, o cuál es la razón por la que se dijo. No nomás está escrito allí, hay razones, hay manera, a quién es dirigido el mensaje. Muchos de los mensajes no es dirigido a la persona de hoy en día, pero hay otros mensajes que se los dije a gente en particular. Y esto tenemos que saber para poder entender realmente el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Y por eso es muy importante siempre, cuando vamos a rezar, a orar o leer las Sagradas Escrituras, es invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo, el espíritu de entendimiento. Invocar al Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, de ciencia, para entender realmente qué me quiere decir esta parte de la Escritura a mí, qué es lo que Jesús me quiere transmitir, qué es lo que Dios me quiere dar a conocer en mi caminar diario. Pues que hoy realmente demos gracias a Dios, porque nos ha dejado la palabra de Dios, la Escritura, el Evangelio, para que no sea un signo de división para los demás, sino sea un signo que nos ayude a acercarnos más al dador de la vida y reconocer que Jesús es Dios, que Jesús está sentado a la derecha del Padre, como profesamos en nuestro credo. Pues hoy que reconozcamos que
Jesús es nuestro Señor y Señor de toda la humanidad. Así sea. Amén.